presentar al doctor Enrique Soto, que es pues neurobiólogo, según él mismo dice, pero en realidad es médico de formación y después hizo maestría y doctorado en investigación biomédica básica. Posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad de Pavia, en Italia, y su tema general, él se ha dedicado a estudiar el sistema auditivo y vestibular con modelajes matemáticos, y esto ha dado lugar a 2 patentes otorgadas que, créanme, es un proceso largo y complicado de llegar a tenerlas otorgadas. Y además, ahorita me estaba contando que por casualidad, como muchas cosas en la vida, se dieron cuenta de la detección de temblores por el sistema auditivo de la rata, me dijiste. Y entonces nos va, creo, a platicar un poco al respecto. Creo que va a ser una plática muy interesante y le agradecemos mucho su presencia hoy. Gracias. ¿Se oye, verdad? Sí, creo que mi micrófono necesita. Muy bien. Es que me lo piden después, que ya la otra vez me llevé uno. Me pidieron que hiciera una introducción general. Voy a hacer una introducción general a las neuroprótesis y después presentar en particular lo que nosotros hemos desarrollado de prótesis que reponen el sistema del equilibrio, digamos la función del sistema vestibular dirigidas a humanos. ¿Sí? Digamos, esto último que voy a presentar es el resultado de 20 y tantos años de trabajo en investigación básica que finalmente, por azares del destino, terminamos haciendo una patente internacional sobre ese sistema. Ha resultado bastante divertido. Por suerte la UAP contrató abogados para hacer el problema. Entonces, lo primero que les voy a presentar es sobre la idea de electricidad animal. Realmente el primero que descubrió que había fenómenos bioeléctricos fue Luigi Galvani, que debe ser un amigo de ustedes. Él demostró en ranas que podía, aproximando un sistema, un par metálico, y en días de lluvia podía estimular y hacer que se contrajeran los músculos de la rana. De hecho esto no lo puse. Volta pensaba que eso era una bobería de Galvani, ¿sí? que realmente no era que hubiera fenómenos bioeléctricos, sino que al poner 2 metales diferentes, él generaba una corriente eléctrica que estimulaba el músculo de la rana. Y Volta, para demostrarle que estaba equivocado, lo que hizo fue inventar la pila. ¿Sí? Y la pila es un argumento teórico de Volta para demostrarle a Galvani que estaba equivocado. Evidentemente Volta no estaba pensando en radios de transistores, estaba pensando en otros asuntos, y realmente Galvani cayó en desgracia después de esa. No le fue tan mal, pero no pudo contradecir claramente a Volta con esos argumentos, ¿no? Los dos quedaron obviamente como grandes investigadores, pero se atribuye a Galvani en todo lo que es electrofisiología y biomédica, pues se le da un gran peso porque realmente el descubridor de la electricidad animal. Después surgieron algunos otros trabajos, por ejemplo estos de Giovanni Aldini, que lo que hacía era utilizar una botella de Leiden, conectarla a las cabezas cercenadas de los decapitados, condenados a muerte, ¿no? Y demostró que se hacía ese simpático experimento. Había movimientos de los ojos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, apoyando la idea de los fenómenos bioeléctricos. La historia de la ciencia realmente, en divulgación, lo que falta en México es una narrativa científica que sí existe en otros países con una gran tradición científica. Finalmente, todo esto lleva a lo que quiero decirles, es la idea de la cibernética. Es muy importante este rollo sobre la cibernética, porque realmente la cibernética se desarrolló en México. Arturo Rosenbluth, de hecho, si ustedes leen literatura que no sea del bloque, lo que era el ex bloque socialista, el desarrollo de la cibernética lo atribuyen totalmente a Arturo Rosenbluth y secundariamente a Norbert Wiener. En Occidente es al revés la cosa, primariamente Norbert Wiener y secundariamente Arturo Rosenbluth, pero lo desarrollaron
esencialmente asociados, digamos, a este país. Y, digamos, es la ciencia del control y la comunicación entre el animal y la máquina, ¿sí? Y es finalmente la cibernética que combina la teoría de la información, el control y la biología. Y el desarrollo de la cibernética dio pie a que la gente se empezara a preguntar si se podían hacer máquinas inteligentes, ¿sí? Gray Walter fue uno de los primeros, inventó estas que llamó tortugas, que eran como los coches que ahora usan los niños, que llegaba, no chocaba con los objetos, se daba la vuelta y se iba para otro lugar y se iba desplazando, ¿no? Cualquier niño tiene en su casa uno de estos grandes inventos del 53, ¿no? Son tecnológica muy elemental. Pero ahora lo interesante sería si podemos, digamos, reproducir este sistema, ¿no? Que es el cerebro y la máquina, ¿no? Entonces, en el cerebro lo que tenemos es un estímulo, hay procesos perceptuales, se generan intenciones, patrones de movimiento, por ejemplo, y acción. ¿Sí? En las máquinas tenemos esencialmente este proceso, ¿no? Que son acciones. Lo interesante sería entonces combinarlos, ¿no? Y finalmente una pregunta fundamental sería cómo convertir el pensamiento en acciones. ¿Es eso factible o no? Ya tienen que haber visto programas y, digamos, está de moda, ¿no? Hay un poco de charlatanería en esto, pero también hay ciencia, ¿no? Se presta muchísimo al rollo charlatán, ¿no? Entonces tienen que ser muy atentos con lo que leen en internet, mismo en las revistas de divulgación, que a veces por simplificar mienten, ¿no? Entonces yo creo que esta es la gran pregunta en el campo de las neuroprótesis, que es de lo que les voy a hablar, ¿no? Si podemos convertir el pensamiento en acciones. La respuesta es sí. Ya se las digo de una vez, sí se puede, ¿no? Actualmente se puede razonablemente, y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, en la parte sensorial, las prótesis auditivas, los implantes cocleares, se hacen más de 200.000 al año, son absolutamente exitosas. O sea, se agregan 200.000 humanos, cyborgs, que traen oídos artificiales al año en el mundo. Funcionan perfectamente, antes oían muy mal, no podían aprender a cantar, por ejemplo, pueden aprender a hablar. Los niños sordos que tienen defectos en la parte externa del oído, se les implanta una prótesis que conecta directamente al nervio auditivo y se repone la audición, aprenden a hablar, y los actuales aprenden a cantar. Pueden percibir y cantar, pueden modular perfectamente su voz con lo que oyen a través de la prótesis coclear, que esencialmente es un micrófono, ¿no? con el micrófono sofisticado, con muchos filtros, que permite segregar las frecuencias e inyectarlas al cerebro, tal como lo hace la cóclea, ¿sí? Entonces, existen órganos sensoriales. La retina ha sido bastante complicada, pero existe ya un modelo de retina, ¿sí? De la Universidad de Stanford que está funcionando. Entonces ni siquiera le abren el cerebro a la persona, implantan directamente en el ojo, digamos, la retina está en la parte posterior del ojo, una matriz microelectromaquinada, ahí viene la parte de nanotecnología, una pequeña matriz con 100 electrodos que permite que el sujeto vea. ¿Sí? Entonces los sujetos pueden ver, no tendrán una discriminación ultra fina, pero pueden ver, evitar obstáculos, etcétera, etcétera. Entonces la cosa de las prótesis en el área sensorial va muy avanzada, la vestibular no. Ya les contaré las pruebas que se han hecho, bueno, no les adelanto también, déjenme decirles, para los gringos ha sido un fracaso terrible. Por ejemplo, Nicolelis es un investigador de origen brasileño, es el que desarrolló este exoesqueleto que vieron en el mundial, que un paralítico pateaba una pelota. ¿Sí? Fue parte de lo que él ha hecho. Lo que él hizo inicial, que más se ven mis slides, está como muy intensificado el proyector. Se veían bien. Del otro lado se ven mejor. Bueno, lo que él hizo, implantaron en un primate una matriz muy compleja. Estas matrices las hacen en la Universidad de Iowa, son MEMS, nada fáciles de hacer aparentemente. Lo implantan en la corteza cerebral de un mono y adquieren la actividad eléctrica de las neuronas motoras de la corteza cerebral. Al mono lo entrenan para que cuando lo que tienen que hacer es con un joystick que tiene en su mano,
perseguir una pelotita. Le mueven la pelota y el mono persigue la pelota. Si pone su indicador sobre una pelotita que se le movió, le dan jugo de naranja o agua. No es simpático, entonces los monos están deprivados de agua todo un día para que hagan el esfuerzo de hacer el experimento y poder tomar agua. Y si se equivocan, no toman agua. Esta es una ciencia que tiene así un lado oscuro, ¿eh? Todo lo que hacemos los biólogos tiene un lado oscuro. Para los que tengan muchas cuestiones éticas con respecto a los animales, es a veces pesado. Bueno, adquieren la actividad eléctrica del mono, la transmiten por internet desde, creo que ellos estaban en Boston, la transmiten a California, donde hay un brazo robótico que toma igual un joystick. Esto es para demostrar que no estaban haciendo truco, ¿no? Entonces registran la actividad del mono en Boston y el robot es capaz de hacer exactamente los movimientos del joystick que hace el mono uno en Boston y otro en California. Entonces el mono persigue la pelotita, el brazo robótico persigue la pelotita, ¿sí? Entonces le pueden leer, digamos, el código de actividad neural a un mono para controlar un robot. Esto parece factible hacerlo en un humano. Digamos, si alguien de nosotros se queda paralizado y le ponen un electrodo en la cabeza y a cambio de eso uno puede pensar en moverse y moverse, pues está todo dado, ¿no? Suena bastante bien. El problema es que estos sistemas no es fácil pensarlos en humanos porque la probabilidad de infecciones, gliosis, cambios a lo largo del tiempo, todo eso hay que irlo averiguando, ¿no? Ahí falta todavía hacer ciencia. Se pueden implantar ratas en regiones específicas del sistema nervioso central de manera de controlarlas como se controla un cochecito. De hecho, usan esos mismos sistemas para transmitirles información. Esto es de un trabajo de Mayberry. Ya verán que casi todos estos trabajos están publicados en Nature. O sea, es en serio. Pueden hacer que una rata implantando en las cortezas motoras vaya hacia donde ellos quieren, suba de la vuelta, baje, pase un obstáculo, brinque por acá y baje finalmente por aquí. Desde medio kilómetro de distancia la están controlando a la rata. Entonces, yo supongo que por aquí ha puesto mucho dinero el ejército de Estados Unidos. Hay la idea de que los implantes están en estas regiones del cerebro. Hay la idea de que se puede utilizar, por ejemplo, a un delfín para que lleve una bomba y la pegue en un barco, cosas de ese tipo. Hay fines que creo más nobles que también se pueden hacer con estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿hay la posibilidad de que si se me daña un área del cerebro, por ejemplo, y empiezo a tener problemas de memoria, o como nos pasa a los que están alcanzando los 60 años, hay la posibilidad de sustituir circuitos neuronales que reemplacen la memoria en humanos? Esa es parte de las preguntas fuertes. Se conoce muy bien que la memoria tiene un sustrato neuronal específico que es la región del hipocampo en el cerebro, donde hay un conjunto de neuronas de G que proyectan hacia la CA3, que proyectan a la CA1. Si se interrumpe este circuito, uno pierde la memoria. Entonces se han desarrollado, digamos, circuitos prostéticos. La idea sería registrar la actividad de BG, pasarla por un circuito prostético e inyectarla en CA1, que es el output del sistema, ¿sí? Utilizando un modelo de trayectorias y un modelo inverso para inyectarla en CA1 y reponer la memoria en un sujeto vivo, trabajando, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea es que parece que sí se puede hacer. Los experimentos en monos demuestran que si se hace un análogo computacional, un modelo computacional bastante complejo que simule los patrones de actividad, ¿no? Tiene unos patrones de entrada, patrones de salida que pasan a través de este sistema computacional, un modelo matemático, reponen la actividad. Y se ha demostrado en monos que están realizando una tarea, entonces se está registrando, digamos, la actividad de una región que usualmente es transmitida a otra región a través de una intermedia. Entonces se suprime la actividad de la región, se le enseña en una tarea, se suprime la actividad de la región intermedia utilizando fármacos,
Esto se hace farmacológicamente y entonces el registro, pasado a través del modelo matemático, se inyecta en la otra región y el mono recupera la capacidad de hacer la tarea. Entonces la pierde farmacológicamente, se hace el procesamiento, se reinyecta la actividad y el mono vuelve a ejecutar razonablemente la tarea. Lo que quiere decir que le estamos reponiendo una función cognitiva. Esto es en corteza cerebral. La corteza está muy bien organizada, ya se conoce muy bien, son columnas, ¿sí? Son como circuitos que se repiten millones de veces, ¿no? Que tienen una organización compleja que se puede modelar matemáticamente y que la neurociencia básica dedica un esfuerzo enorme a conocer todos los procesos que determinan las funciones de entrada-salida para que puedan ser modeladas, ¿sí? Entonces, hay un campo ahí importante. ¿Qué sigue con los chips, no? Bueno, evidentemente los MEMS, sería fabuloso tener MEMS que sean capaces de censar, comunicarse, aprender e interactuar con el mundo. Esto obviamente lo tomé de un colega americano, ¿verdad? De un consultor de la idea es, bueno, en esto está la gente que hace MEMS, la gente que, no sé si son los neurotecnólogos, son los mismos que hacen los MEMS o hay MEMS, los microelectromaquinados, ¿no? Déjenme, bueno, ahora les conté la historia. Los MEMS sí es una palabra que ustedes todos tienen presente, que pueden usar así como sigla sin problema. Microelectromaquinados, chips microelectromaquinados, en que se trabajan las superficies de silicio usando diferentes compuestos y se pueden formar diferentes capas o electrodos, ¿no? O sea, a lo mejor estaba usando unas siglas que no necesariamente son. Muy bien. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ya esta es una introducción muy breve para darle un contexto general. Nosotros lo que hicimos es un modelo experimental de implante vestibular. La idea es, bueno, si se hacen tantos implantes cocleares y el órgano auditivo y el del equilibrio están juntos, ¿qué posibilidad hay de que cuando pongan un implante coclear, pongan electrodos que devuelvan la función del equilibrio? Las personas que tienen daño auditivo, daño profundo del oído, muchos de ellos, no todos, algunos reportan que preferirían volver a perder la audición pero tener el equilibrio. No tener el equilibrio quiere decir que si estamos aquí y yo tuviera daño vestibular y apagan la luz me caigo. ¿Sí? Quiere decir, conocen personas que son incapaces de desplazarse en el cine, que tienen pavor a la oscuridad. Bueno, es muy probablemente que tengan una lesión vestibular compensada. ¿Sí? Las lesiones vestibulares son muy interesantes, les pueden destruir un oído y van a estar totalmente chuecos y con sensación de que rotan durante 15 días, pero después desaparecen, después pueden andar normales. Lo que el cerebro hace es cerrar las entradas vestibulares y usar solo la visión para la navegación. Entonces ya no tienen navegación inercial, tienen una navegación guiada por indicios visuales únicamente. ¿Sí? Entonces, si todavía son jovencitos y tienen plasticidad, a lo mejor si nos los hacen a los que ya somos mayores nos quedamos con vértigo de por vida. Entonces, bueno, por eso nos metimos a estudiar esta posibilidad. Lo que hemos desarrollado es un sistema integrado por sensores MEMS, acelerómetros y giróscopos. Les voy a explicar ahora. El oído funciona, el equivalente técnico de nuestro órgano vestibular son acelerómetros y giróscopos, un algoritmo de procesamiento neuromimético. Simulamos exactamente lo que hace el oído con un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 15, para los que les gustan las matemáticas. No se puede usar, evidentemente. Luego hay que usar una serie de trucos para convertirla en algebraica. Y un conjunto de electrodos aplicables a la cabeza del sujeto. El sistema detecta los movimientos de la cabeza y con base en esta información, el algoritmo de procesamiento genera una corriente en miliamperes que se aplica en la superficie. Nuestro diseño, lo que patentamos, va a la superficie, no a implantes quirúrgicos. Eso implicaba meternos con nuestros colegas médicos y cruz, que se vayan ya. Entonces decidimos nada que tenga que ver, que dependa de colaboraciones con instituciones hospitalarias, porque además eso complica infinitamente las cosas, ¿no? Hay medicina muy buena en México, según yo la atención médica puede ser tan buena como en Europa o en Estados Unidos, pero la ciencia médica habría que analizarla clínicamente. Y el problema es las caídas. Fíjense que no todos,
Muchísimos de ustedes conocerán personas mayores que están muy bien, se caen, se fracturan el fémur y viene una cascada de eventos que finalmente termina matándolos. Entonces, ¿quiénes son los usuarios potenciales de un dispositivo auxiliar que ayude a controlar la posición? Evidentemente los ancianos. Por eso nos parecía que lo que han hecho en Estados Unidos de desarrollar prótesis vestibulares en que implantan neuroquirúrgicamente, pues es una aberración. No le van a poner eso a un sujeto de 80 años, ¿no? ¿Quién se deja abrir el cráneo a los 80 años? Entonces, nos parece una aberración que ellos han cometido, ¿no? Son la segunda causa de muerte por lesiones accidentales, las caídas. Se calcula que anualmente mueren en el mundo unas 424,000 personas debido a caídas, y más del 80% de estas se registran en países de bajos y medianos ingresos, o sea, los mayores de 65 años son los que le sufren más caídas, que finalmente son mortales. Cada año se producen 37 millones, somos muchos humanos, ¿no? Somos demasiados hombres en el mundo, eso es parte del promedio, y requieren atención médica. Las medidas preventivas las conocemos, los hoteles en algunos países tienen de dónde agarrarse en el baño, los escalones están perfectamente marcados, pero en países que no está así la cosa, la posibilidad de que nos caigamos jóvenes o adultos mayores es muy alta. Entonces, es el problema que estamos atacando finalmente. ¿Cómo funciona el órgano del equilibrio? Tenemos este sistema que detecta aceleraciones angulares y lineales. La fuerza gravitatoria es una fuerza fundamental, es el único elemento prácticamente constante del medio. Es el elemento que organiza a los seres vivos. ¿Sí? La polaridad en los huevos de las ranas, si tienen un polo vegetal y un polo animal, se los da la fuerza gravitacional. ¿Sí? Es una fuerza organizadora fundamental. Ya verán lo que le pasa a los astronautas por no tener esta sensación. Pero no es esto lo detecta el vestíbulo, pero no es el único sistema que participa en el equilibrio, ¿no? Uno además siente la presión en los pies, el tacto, presión, presión es fundamental. De hecho, si se ponen unos zapatos demasiado blandos, la posibilidad de que se caiga es mayor. ¿Sí? No conviene ponerse zapatos muy blandos. Entonces es el sistema proprioceptivo y obviamente el sistema visual, que tiene un papel fundamental en la navegación. Todos estos juntos forman este sistema que nos permite tener la postura erguida, navegar inercialmente. Yo casi puedo cerrar los ojos y moverme aquí sin problema, y más o menos ahí está mi vestíbulo y mi propriocepción, ¿no? Luego, si me ponen goma en el piso, entonces pierdo la propriocepción y tendría que funcionar solo con el vestíbulo, que es muy malo. Es malo, porque pasando un cierto tiempo tiene un drift y empieza a no funcionar. Si lo sumergen en agua con un traje que les dé presión simétrica por todos lados, pasado cierto tiempo no saben para dónde está arriba y para dónde está abajo. ¿Sí? Por el drift, como todos los sistemas de sensores basados en giróscopos, tienen un drift muy grande. Entonces, bueno, tenemos que pensar que hay órdenes centrales de movimiento. El cerebro tiene que anticipar lo que va a pasar. El cerebro es un sistema que anticipa. Al mismo tiempo que comanda un movimiento a los músculos, mi cerebro le avisa a los sensores, al vestíbulo y a la visión. A la visión le avisa que el campo se va a desplazar y que se va a mover el campo visual porque me estoy moviendo yo. Y una prueba de que eso pasa, háganlo todos, por favor, cojan su ojo y muévanlo. Apriétenlo y ven cómo se mueve el campo visual. Las cosas se mueven. Porque el cerebro no le ha avisado al sistema visual que se va a mover, y entonces no hay ninguna razón para que en la retina las imágenes se desplacen. Entonces vemos que lo que se mueve es lo de afuera, ¿sí? Porque no hay aviso a las áreas visuales. Oye, yo voy a mover la cabeza. Cuando yo muevo la cabeza no pasa eso. En cambio, si me empujo el ojo, sí pasa. Tiene que ver con esto, esta comunicación entre ellas, que dicen, me voy a mover, se van a desplazar los objetos. No es que se te esté moviendo de afuera, te estás moviendo tú. ¿Sí? Este sistema es lo que nos permite. ¿Cómo saben cuándo van a enfrenar en un coche? Van en su coche en la carretera y de pronto deciden enfrenan suavecito o enfrenan fuerte. Cuando hay un camión que está enfrenando adelante, ¿cómo saben lo que está haciendo el de adelante?
porque va creciendo la imagen en la retina. Y hay un sistema que se llama vección que permite hacer eso, y es de una precisión extraordinaria, ¿sí? Y de alta velocidad, porque la evolución no nos diseñó para manejar vehículos, ¿eh? Entonces, bueno, hay órdenes centrales, acciones anticipatorias para contrarrestar los fenómenos perceptuales que van a pasar, hay movimientos de extremidades, cambios posturales y respuestas que contrarrestan los cambios no esperados. Hay un ajuste postural y estamos en un ciclo que está, entonces esto es un ciclo de retroalimentación en el cual van entrando órdenes y este sistema mantiene el equilibrio y la postura, ¿sí? ¿Han tenido vértigo alguno de ustedes? Levanten la mano. ¿Vértigo, en serio? Es terrible, es una de las sensaciones más discapacitantes que existen. Son muchos, ¿eh? Fíjense este sistema. Esto es muy interesante. Estos peces se usan, los biólogos a veces, ¿por qué los médicos usualmente dicen, ¿por qué tienen pececitos? Estudian en humanos. Pues sí, préstame a tus hijos. Les implanto los electrodos. Y los peces se usan mucho en genética porque se reproducen muy rápido. Se puede coger una camada de peces, la someten a radiaciones, se producen mutaciones y se puede estudiar la genética. Y esto es un trabajo de este grupo Nicholson y colaboradores. Del 98 encontraron esta variante de peces al someterlos a radiaciones. Estaban navegando en su pecera, peces cebra, y andan en paz. Les mueven la luz y todos se ponen verticales. Órale, qué mota fuman. Bastante sorprendente. Los estudiaron y lo que no tienen es los órganos otolíticos, los detectores de aceleraciones lineales que sensan la gravedad. Entonces estos peces, su cerebro hace una hipótesis, que es que donde está más iluminado es arriba y lo que está más oscuro es abajo. Y por eso, cuando este lado se pone más iluminado, se ponen suponiendo que esta es la parte vertical, la superficie. Es una hipótesis que hace el cerebro del pez y que explica este proceso, y lo que no tienen es sensación de atracción gravitatoria. Ahora, este sistema que detecta aceleraciones angulares es el que me permite verla a ella y mover la cabeza y seguirla viendo. Para eso tengo que sensar la velocidad a la que acelero la cabeza y acelerar los ojos a la misma velocidad en sentido contrario, para que se mantenga quieta. No solo eso, puedo, si fuera más ducho, llevar una charola, moverme y que no se me caigan cosas. Ese órgano hace esto, ¿no? Va manteniendo, va sensando las aceleraciones y mantiene quieta una región del cuerpo. Pero lo que es muy importante es mantener quieta la cabeza. Cuando uno corre, si la cabeza empieza a moverse, uno pierde agudeza visual. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en los automóviles? Cuando hay brincos y uno va muy rápido, pierde uno agudeza visual, luego chocan y dicen, es que no lo vi. Pues tú. Si el cerebro no está hecho para eso. Cuando tienen accidentes que dicen no lo vi, no lo vieron. No está diseñado, digamos, la evolución no hizo el cerebro para las velocidades y los desplazamientos que tenemos en vehículos. No podemos percibir ciertas cosas. Hay ilusiones de movimiento en la oscuridad, se inclinan la cabeza, pueden creer que están dando vuelta y van realmente de frente. Entonces la gente dice, no, sí, iba yo dando vuelta y me salí de la carretera así. Eso sucede dependiendo de las condiciones de iluminación y de la posición del sujeto. Así como hay ilusiones visuales, las hay también de equilibrio. Son abusados cuando manejan, ¿no? Es en serio la cosa. Por eso a los pilotos los entrenan 7 años, los usan 3 y los jubilan. No nos mandan un escritorio. Bueno, este sistema controla este movimiento de los ojos, que es muy interesante, porque para que yo mueva el ojo en esta dirección, el músculo de este lado se contrae y el de este lado se relaja, el nasal se relaja y el temporal se contrae. Pero para que se muevan juntos pasa lo opuesto del otro lado. El nasal es el que se contrae, para que yo vea hacia allá se contrae el temporal y el nasal, y se relajan el temporal y el nasal del otro lado. Es un sistema de jala y empuja, un sistema bastante complicado, que es lo primero que le exploran los médicos. Si tienen un accidente, llega un médico y les dice, sigue mi dedo. Si no lo siguen,
No, quiere decir que hay una lesión en el tallo cerebral en los núcleos de la base que controlan el movimiento de los ojos. Y es muy grave. Y cuando no siguen los ojos son una emergencia médica, usualmente. Y es lo primero que ven los médicos, ¿sí? En casos de accidente craneoencefálico. Bueno, ¿por qué además es factible hoy pensar en desarrollar estos sistemas prostéticos para el equilibrio y lo hacen? ¿Por qué no se le ocurrió a gente mucho más inteligente que a nosotros? Bueno, porque los giróscopos eran máquinas monstruosas, ¿no? Los giróscopos son instrumentos muy grandes, pueden pesar 40 kilos, los de los barcos son instrumentos enormes, los aviones, tengo entendido que la punta de los Boeing, toda la punta son los giróscopos del avión, ¿no? Y hasta recientemente se desarrolló un sistema de microgiróscopos basados en la precesión del giróscopo. Entonces lo que hacen es como un plato, como si tuviéramos un plato, lo ponemos a oscilar y giramos la mesa, entonces va a hacer como hacen los trompos, hay un fenómeno de precesión. O cuando tiramos un trompo empieza a girar, bueno, esa es la precesión y luego va perdiendo el giro y va rotando ampliamente. Usando la precesión del giróscopo se pueden construir entonces giróscopos microelectromaquinados. Iniciamos nuestro proyecto en este campo, lo iniciamos con una colaboración con la Universidad de California que tenían estos microgiróscopos. Ahora les cuento la historia de ese que es bastante interesante. Estos microgiróscopos son lo que dio pie al Seaway, por ejemplo. ¿Aquí tiene usado este aparato mágico? ¿No? Gástense lana, $20 la próxima vez que viajen, los rentan, ¿no? En varios países para pasear. Son los que usan los tiras en los centros comerciales. Mueve un poquito y avanza, es mágico. Entonces uno mueve el cuerpo hacia adelante y esta cosa avanza y se mantiene equilibrada porque tiene un órgano vestibular allá adentro. Tiene 20 microgiróscopos y otros tantos microacelerómetros que lo mantienen estable. Uno pucha y él avanza, uno se detiene y él se enfrena. Son mágicos, gástense una lana y hay paseos en Ámsterdam, rentan $20 y pasean una chula. El proyecto inicial con los colaboradores era un proyecto UCMX, salió también a ellos, no a nosotros, al Andrés Keil, que era el que hacía los microgiróscopos, que le prohibieron seguir colaborando con nosotros. Se lo llevó el ejército americano a Pensilvania. La última vez yo iba a hacer unas conferencias pagado por UCMX, sí, bienvenido, bla, bla, bla. Fuimos al laboratorio, puerta de caja fuerte, y me dijo, pasó esto, estoy en esta situación, me voy a Pensilvania. Salieron muy bien mis microgiróscopos y adiós. Entonces hacen sus conferencias, está aquí el documento, quédense la lana, háganle lo que quieran. No era tanta, ¿no? Los UCMX son chicos. Y ahí terminó, ya él regresó y estuvo 5 años en Pensilvania y ahora ya estamos colaborando de nuevo, pero hay cosas que él ya no nos puede decir, ya no esos, es con microgiróscopos tipo comerciales con los que estamos colaborando, ¿no? Entonces bueno, pero eso es interesante. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces teníamos que caracterizar para desarrollar esto experimentalmente los procesos de codificación sensorial en el intestino, hacer diseños y pruebas de respuestas del sistema natural y artificial, demostrar que los giróscopos son realmente el equivalente técnico de los canales semicirculares y los acelerómetros de los órganos otolíticos. Teníamos que desarrollar modelos matemáticos y decidimos algoritmos neuromiméticos a fin de construir un sistema de procesamiento de alto nivel para la salida del sistema. Los giróscopos y acelerómetros sacan voltaje y eso hay que convertirlo en algo que el cerebro entienda. Y eso es lo que hicimos con el modelaje. Hay que hacer un sistema que permita probar, ¿sí? Los diferentes modelos de prótesis para mejorar el diseño y definir su alcance. Hay que hacer experimentos en humanos para definir las posibilidades de uso de la estimulación galvánica en la superficie mediante la parametrización de respuestas. Esto hay que construir, digamos, el MEMS de la función vestibular como auxiliar para la estabilización de la mirada y la postura, aprovechando el fenómeno de resonancia estocástica. Esto es muy interesante, el rollo de la resonancia estocástica. Y estamos metidísimos en la caracterización paramétrica de respuestas a la estimulación galvánica en sujetos experimentales.
Bueno, esto no voy a hablar más, son los MEMS, se basan en la fuerza de Coriolis, los ejes de rotación y potencia y sensor son perpendiculares entre sí, este era el diseño y el sistema vibra y detecta entonces la fuerza de Coriolis. Hemos lanzado, se lanzó en una Tatiana o algo así, en un satélite experimental ruso, los sensores que estamos usando y detectan hasta punto 1G. Entonces se pueden usar para devolverle a los cosmonautas en la Estación Espacial Internacional la sensación de atracción gravitatoria. ¿En qué consiste el análogo vestibular? Bueno, tenemos aceleraciones lineales y angulares, giróscopos, acelerómetros, algoritmos de transformación, y inyectamos eso, de alguna manera tenemos que activar las neuronas que transmiten esta información a los centros de procesamiento en el cerebro. ¿Voy bien? Si tienen alguna pregunta, díganme, algún comentario. Entonces, lo primero que hicimos es esto, estudiar los procesos de codificación en el vestíbulo. Lo que hacemos es de un anfibio o de una rata actualmente, extraemos el órgano vestibular, el oído completo, y podemos registrar la actividad eléctrica. ¿Sí? Mantenerlo vivo, el de anfibio hasta 8 horas, el de rata 2 horas. Y lo ponemos en una mesa que rota. Entonces, tenemos el órgano natural del animal y lo ponemos en una mesa que hace el equivalente de que él moviera la cabeza en el plano de donde está el canal, y registramos la actividad eléctrica del cerebro. Entonces lo que va a pasar, los canales semicirculares tienen estas cúpulas que sensan las aceleraciones angulares. En estas cúpulas hay células sensoriales cuyos pelos se flexionan en una u otra dirección, y eso es lo que constituye, lo que determina que ellas respondan a los estímulos mecánicos. Y entonces, por ejemplo, en este caso es la actividad eléctrica basal, cuando activamos la mesa que rota con las aceleraciones sinusoidales que están aquí representadas, 2.2 Hz, medimos en milivolts porque es lo que inyectamos en el sistema en el motor. Tenemos respuestas que siguen bastante bien la entrada del movimiento del motor. Cuando lo detenemos se detiene. Pueden ver que es mucho mayor la ganancia en el sentido positivo que negativo. Exactamente, rectifica. Es mucho más poderosa la respuesta cuando los pelos van en la dirección de los chicos a los grandes que cuando van en la dirección contraria, de los grandes a los chicos. El sistema tiene sensibilidad direccional y esto lo podemos modular en otra serie experimental. Podemos hacerlo simétrico usando fármacos, por ejemplo con agonistas opioides o con histamina y sus derivados, que es lo que usan los clínicos para el médico. Lo podemos hacer simétrico. Entonces parece que es algo que el sistema nervioso central modula, la simetría de esta respuesta. Pues aquí está, ahí esta película, hay que poner una manita, ¿verdad? Si corre, échenle vibras buenas. Si la pasaron junto con la compu, no, es que no la pasamos, no importa. Bueno, se ve ahí que el sistema rota y ahí estaría el oído interno del animal, es la situación de registro. Rota junto con el amplificador porque si no tenemos mucho ruido. Esta condición de registro experimental en que tenemos el oído aislado de un animal permitió que sucediera este acontecimiento. Me dijeron que había gente que hacía geología, entonces por eso lo incluí. Es un acontecimiento casual absolutamente. Estábamos registrando en el laboratorio, teníamos la actividad eléctrica basal del cerebro de una rata, la rata 488, y entonces está solo el oído bañado con soluciones y estamos registrando el output del sistema vestibular. Y lo que sucedió es que en ese momento, ¡corran! Está temblando. Es el temblor del 8 de mayo a las 11:59. Había 2 registros, uno en pollo y uno en rata. El estudiante del pollo apagó el amplificador antes de correr, hizo lo que debe hacer, que más o menos corrió la mano y apagó. Pero la que estaba registrando en rata es una estudiante colombiana que salió, dijo, váyanse a mí. Y dejó encendido y no se cortó la luz. Y entonces lo que pueden ver es la respuesta. Esto lo tomamos de CIDES,
que te dan información sobre los temblores, la respuesta del oído, del vestíbulo de la rata, a los diferentes componentes del temblor que ocurrió ese día. Toño Sarmiento del Instituto de Astronomía me estaba buscando si en la UNAM tenía registros más bonitos que esos. Al final no me los pasó, ¿no? Eso es en Puebla, ¿no? Eso es en Puebla. Y es terreno duro y por eso el acelerador refuerza es una cosa horrible. Pero, desgraciadamente, en la Ciudad de México, en el centro, en el lodo, se vuelve una cosa periódica con beatings, y creo que hay a cada rato temblores. Entonces podrían ver la respuesta, pero ahora a una función como la de la gráfica anterior. Claro. Que es periódica. Inyectar en nuestro sistema. No, un terremoto de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Sí, estaría muy bien. Lo mandamos tenemos un conocido periodista de Nature, Callaway, se lo mandé y lo publicó en un blog de Nature, ¿no? Me decía, oye, es que ese de uno, sí, ojalá se quede de uno, ¿no? Es muy simpático, ¿no? Hubo que evacuar el laboratorio. ¿Y qué posibilidad habría de que eso fuera ruido debido a una alteración al sistema completo? No, el sistema nervioso. No, lo hemos angoloteado, eso lo probamos, hemos angoloteado. Sí, angoloteamos el sistema y no nos mete ruido. No parece ser ruido del sistema. De hecho, las características de la respuesta, etcétera, revelan que sí, que es actividad eléctrica. Sí, tenemos, digamos, el número, lo que el sistema está contando aquí realmente son números de potenciales de acción. Entonces tienen que ser respuestas muy grandes que rebasan un umbral y entonces genera un pulso pequeño. Entonces sí tienen que tener ciertas características, pasan por un filtro, digamos, ¿no? Entonces sí es seguro, es bastante bueno. Me dijeron que había geólogos utilizados, pongo eso. Sí, pero es lógico. Si no tuviéramos algo en nuestro cerebro que sensara los temblores, pues no nos daríamos cuenta de ellos. ¿No? Uno siente, ¿con qué lo siente? Bueno, con el cuerpo empieza uno a sentir que se le mueve el bote, pero además tiene uno los desplazamientos, ¿no? Y ve uno que las cosas se mueven, usa uno todos los sistemas sensoriales, incluido el órgano vestibular. Bueno, esto venía de la slide anterior. Entonces lo que hicimos fue comparar la respuesta de un giróscopo con la del sistema vestibular. Entonces tenemos la condición de registro, nuestro electrodo, los nervios, y aceleramos en el plano del canal semicircular, obtenemos respuestas, y en ese mismo plano ponemos un giróscopo. Este es un giróscopo de Analog Devices comercial, y lo que se puede ver es nuestra respuesta tiene una gran rectificación que la podemos corregir con el sistema, digamos, al procesar el output del giróscopo, y hay un retraso de fase, ¿no? De hecho, hay un adelanto de fase del giróscopo respecto a nuestro sistema, que también es relativamente fácil de introducir en un sistema de procesamiento. Esta respuesta adicional que tiene el vestíbulo y que no tiene el giróscopo, suponemos que es de fibras que vienen del vestíbulo. Aquí está el canal y aquí está el vestíbulo. ¿Sí? Y es imposible evitar la contaminación de respuestas de los sensores de aceleraciones lineales. Entonces parece eso los fenómenos biológicos son mucho menos controlables, ¿no? Una vez que tenemos esto, que sabemos que los giróscopos, lo hicimos también con acelerómetros, simulan, son el equivalente técnico del oído interno, había que desarrollar modelos matemáticos y algoritmos a fin de construir un sistema de procesamiento. Todos los diseños que hay, digamos, hay 4 o 5 grupos trabajando en diseños de prótesis vestibulares, hacen una función de transferencia, algunos sigmoidal, algunos lineal, convierten el voltaje en frecuencia y le inyectan al cerebro pulsos de cierta frecuencia. Otros usan una función sigmoidal. A partir de la experiencia de los que han desarrollado prótesis de la retina, queda muy claro que hay que simular lo que hace el cerebro. Es el mejor camino para que el cerebro se entienda con un sensor artificial. Por eso decidimos simular exactamente lo que hace el oído desde el acople mecánico del estímulo hasta su output, y eso es lo que estaríamos inyectando. Entonces tendríamos una unidad sensora, un circuito codificador que tendrá que, esto no existe todavía, esto tendrá que resolver el modelo matemático que hemos creado e inyectar una serie de pulsos
eléctricos al cerebro. ¿Qué es el modelo matemático? Bueno, el problema es que para modelar un órgano sensorial se necesita crear 1, 2, 3, 4, 5 comportamientos de modelación. Un modelo multicomportamental que tiene un proceso de transducción mecanoeléctrica, la manera como las células convierten el movimiento de los pelos en respuestas, cambios de voltaje en la célula, cómo la célula cambia el voltaje, cómo libera neurotransmisor y cómo las neuronas responden a ese neurotransmisor. ¿Sí? Tanto para microgiróscopos como para microacelerómetros y en planos encontrados. Para los microacelerómetros necesitamos unos en una dirección y otros en otra dirección. Y bueno, el resultado es este. ¿Sí? Un sistema de ecuaciones diferenciales que simula exactamente lo que sucede en el oído interno cuando tenemos un estímulo mecánico. Tenemos corrientes iónicas en las células, corrientes iónicas en las neuronas, entradas, digamos, la aceleración y el movimiento en la parte de los canales semicirculares, y todo esto es lo que va a determinar que se generen potenciales de acción. ¿Sí? Sí, este modelo hay que simplificarlo, esto tiene una serie de simplificaciones que permiten llevarlo a orden 4, ¿sí? Y en esas condiciones lo que obtenemos es que si introducimos un estímulo, obtenemos patrones de respuesta que son muy similares a los que se observan en el sistema natural, ¿sí? Obtenemos respuestas que siguen los patrones de estímulo. Esto es potenciales de acción. Una neurona de silicón, digamos, de computadora, estaría descargando. Cuando la estimulamos en una dirección, aumenta la frecuencia de descarga, en otra dirección disminuye la frecuencia de descarga, la vuelve a aumentar, etcétera, etcétera. Reproduce razonablemente lo que sucede en el cerebro. Si se hace un análisis más complicado de este sistema, tiene un foco estable, un foco inestable. Las neuronas se portan así. Hay neuronas vestibulares que las tenemos en condiciones de registro, una sola neurona, le inyectamos corriente eléctrica, genera un potencial de acción, ¡pum! Y aunque le sostengamos la inyección de corriente, no descarga más. Y hay otras que les inyectamos corriente eléctrica y descargan repetitivamente, y se mantienen descargando. Y es muy interesante que el modelo tiene estos dos tipos de comportamiento cuando hace un análisis dinámico del mismo. Puede tener descargas únicas o descargas repetitivas dentro de un ciclo. Y eso depende de la entrada sináptica, que lo simulamos nosotros con la inyección de corriente. Entonces el modelo no solo se porta bien, sino reproduce fenómenos no lineales que se observan en las neuronas. Es más, si introducimos ruido en el modelo, aumenta muchísimo la sensibilidad. Entonces la respuesta verde es sin ruido, la respuesta roja es con ruido. Esto querría decir que hay un fenómeno de resonancia estocástica en el modelo, que reproduce fenómenos de resonancia estocástica. No sé si sean más o menos, digo, hay diferentes resonancias, aquí están los físicos, pero paramétricas, qué sé yo, son 7 tipos de resonancia. Y una de ellas es la estocástica, que es en los sistemas no lineales, si se adiciona un poco de ruido hay un incremento en la ganancia, ¿sí? Y después si se añade más ruido la ganancia decrementa, forma como una U invertida. El chiste de esto es que en las prótesis cocleares lo más costoso son los filtros para quitar el ruido de los sensores. Lo que más gastan los que las diseñaron es filtros para dejar limpísima la señal. Y bueno, la pregunta es, ¿y si las dejan sin filtrar? ¿Alguien lo ha probado? Porque el modelo prevé que va a mejorar la respuesta, que a las prótesis cocleares a lo mejor hay que abaratarlas, quitarles filtros, dejar un poco de ruido, un cierto nivel de ruido que puede mejorar la actividad del sistema. ¿Sí? Esto vale para sistemas no lineales. Alguien me dice, ay, ¿a poco en tu teléfono si hay ruido y es mejor? No, pues el teléfono es un sistema lineal, compadre. No, entonces si hay ruido es mucho peor, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Hay un rango muy específico en que mejoramos la respuesta y después decae. ¿Sí? Entonces tenemos resonancia estocástica en este sistema. Otra cosa que demostramos con el modelo es que realmente si simulamos una caída, cuando ponemos sensores, acelerómetros y giróscopos,
digamos, las respuestas de los acelerómetros y giróscopos y dejamos caer un sistema, los que responden rápidamente a la caída son los acelerómetros, no los giróscopos. Y la respuesta de los acelerómetros es mucho mejor y más rápida al inicio de la caída. Entonces, si queremos crear un sistema que evite que una persona se caiga, debe centrarse en giróscopo, en acelerómetros. Pero todos los diseños de prótesis que hay, que no sean lo que nosotros estamos proponiendo, usan acelerómetros, usan giróscopos, perdón. Entonces yo creo que están yendo por el camino equivocado. De hecho, les puedo ya decir, en Estados Unidos, en Yale, acabamos de tener un simposio con de la Santina y sus colegas, que son los que tienen más avanzado. Sus prótesis se basan solo en acelerómetros, implantaron a 5 pobres sujetos, los dejaron sordos y con pérdida total de equilibrio. O sea, un fracaso rotundísimo de las prótesis implantables que tienen en la Universidad de Yale. Hay reportes ya de otros 2 que han implantado y los han dejado completamente desastrosos, de hecho las han tenido que retirar. Es un desastre porque eran personas en condiciones críticas, ¿no? Entonces si los dejaron sordos y con pérdida completa del equilibrio. Yo creo que eso es por la presión de empresas. Hay una empresa que se llama Medel que ya las está casi ofreciendo a la venta. Un sistema de electrodos que se implanta en los canales semicirculares anexo a las prótesis cocleares. Yo creo que es solo negocio, ¿no? Entonces, bueno, los investigadores respondemos a esto y pasan esas cosas. Por ejemplo, este grupo de la Santina habían demostrado muy bien que con un sistema de microgiróscopos podían destruirle el oído a una rata y devolverle completamente las respuestas a las rotaciones en todos los planos del espacio. Con un sistema de giróscopos sensores en 3 dimensiones le devolvieron los reflejos vestíbulo-oculares. Sí, pero solo a rotaciones, no a desplazamientos. ¿Sí? Que en última instancia, según nuestro modelo, lo importante es los desplazamientos lineales para cesar caídas. Y este es el sistema que además probaron en ratas, parece bastante tonto. Fíjense lo que nosotros hicimos. Si algo va a funcionar como sensor de posición, pues lo probamos en un péndulo invertido. Si el sistema no es capaz, hacemos un sistema teórico de prótesis y no es capaz de estabilizar un péndulo invertido, no va a estabilizar a una persona, ¿no? Y le podemos dar varios grados de libertad, podemos hacer un muñequito que sea un homólogo a una persona, que tenga un par de motores, que además le podemos mover el piso, como les sucede cuando van en el autobús, ¿no? Y ustedes se pueden mantener hasta cierto nivel de aceleración más o menos bien equilibrados. Y entonces desarrollamos un sistema que de hecho fue una patente que obtuvimos en colaboración con colegas rusos, que es un péndulo invertido con 2 grados de libertad, giróscopos y acelerómetros en la cabeza, un modelo computacional de la función vestibular, un algoritmo de esterilización, motores que tienen además sus encoders para saber la posición en que están. Entonces, si este sistema, si un X sistema de sensores va a estabilizar a una persona, tiene que estabilizar a este muñeco y no matamos ratas, ¿no? Me parece inútil estar matando ratas. ¿Qué otra cosa hicimos nosotros? Nos fuimos por el camino de la estimulación superficial. Esto lo descubrió Galvani también. Por alguna razón inexplicable se puso un electrodo en la mastoides y se pasó, creo que 20 miliamperes. Actualmente no usamos más de 1. Lo único que reporta es que dio un tronido y perdió la conciencia. No se mató de casualidad. Déjenme decirles, es el único estímulo capaz de tirar a un adulto de cualquier edad sin que lo sienta. Podemos en el laboratorio coger a un adulto fuerte, joven, aplicarle un estímulo que no es capaz de sentir y que caiga al piso, y algunos quedan noqueados. Es el sueño de un boxeador, digamos. Podemos desestabilizar muy bien, ese ya lo tenemos bien demostrado. No está tan bien demostrado que podamos estabilizar, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestro laboratorio? Bueno, desarrollamos un estabilómetro que también está en proceso de patente, basado en una plataforma Wii. El Wii que usan, que se mueven y se mueve el muñequito ahí adentro, pues eso es lo que usamos para estudiar el equilibrio en humanos. Entonces paramos a una persona, le cerramos los ojos, le hacemos que estire los brazos y uno empieza a oscilar, ¿sí? Y entonces le estimulamos eléctricamente la mastoides y se van de un lado, se van del otro, con estímulos usando una pila cuadrada.
no los conectamos a la línea ni de casualidad. Entonces todo lo hacemos con ellas, nos fallen, nos preparamos el estudiante. Luego resulta que era valioso. Y entonces estudiamos en los sujetos. Este es un sujeto en condiciones control. Esto es cuando lo hacemos que cierre los ojos. Entonces si le ponemos además algo de espuma en los pies, deja de censar la presión y entonces oscila más. Solo está usando el vestíbulo para equilibrarse y entonces oscila más. Este es el oscilograma cuando está con los ojos abiertos y sintiendo los pies, y esto es ya con ojos cerrados, ¿sí? Y podemos entonces estudiar la respuesta a estos tipos de estímulos, que serían los que usaría nuestra prótesis. Esto es una investigación en humanos, entonces hay que usar criterios más o menos estrictos, medirles la presión, que no se nos vayan a morir ahí, y se puede ver un sujeto en condiciones control. Cuando activamos la estimulación galvánica se desplaza en una dirección, esto es ejes XY en la plataforma de equilibrio, y cuando suspendemos la estimulación regresa a su posición. Electrodo positivo, negativo, no alcanzo a ver en el siguiente, negativo positivo, ¿no? ¿Sí? Cuando hacemos los dos del mismo lado no obtenemos nada interesante. Además utilizamos un modelo matemático de eclipses para saber el 90%, cuánto es una elipse que incluye al 90% de los puntos y poder hacer pruebas estadísticas. Finalmente encontramos que la mejor condición es esta: positivo, negativo de un lado, positivo, negativo del otro lado. Claro, si es un sistema push-pull, era muy razonable tener encontrados los electrodos y hacer campos locales, no campos que vayan hacia la frente. Y en ese caso tenemos un control bastante bueno para dirigir a los sujetos hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Desarrollamos además un método mediante sumas vectoriales para poder comparar estadísticamente entre unas respuestas y otras, ¿no? Entonces con los ojos cerrados se desplazan mucho, cuando tienen los ojos cerrados se desplazan menos. Esto es en condiciones de estímulo, en condiciones control el azul, y después del estímulo regresan a su posición. Encontramos además que las posiciones ideales de los electrodos son en la punta de las mastoides y a media oreja, ¿sí? Porque se dan cuenta, tenemos miles de lugares para poner los electrodos. Todo un problema de diseño experimental. Podemos estudiar aquí, estimular con uno neutro y vivos en las orejas, o muchos vivos alrededor de la oreja, diversas amplitudes, diversas frecuencias. Entonces se hace un diseño experimental enorme, inacabable, ¿no? Hemos decidido ciertos elementos a considerar en el diseño. Porque es muy interesante esto, además, ¿qué aplicaciones potenciales tiene? Bueno, uno son los astronautas, que además la colaboración con los rusos es muy interesante porque nos da sujetos normales, en perfectas condiciones de salud, a los que les podemos hacer lo que queramos. Y nos firman, ¿sí? Y que además se someten a condiciones extremas en relación a la operación del sistema vestibular. Miren, si un cosmonauta o astronauta le ponen una cosa que dé de vueltas, si a ustedes les hacen eso aquí, lo empiezan a seguir, ¿no? Y tienen un reflejo optosimétrico, que es el que tienen cuando van viendo algo en el movimiento del tren o en el coche. Pero si se lo hacen a un astronauta, siente que el que gira es él. Él siente que está dando de vueltas y lo siente, no puede distinguir si es él o el medio el que se mueve, ¿sí? Entonces se pone pesada la cosa. De hecho, los astronautas reportan que cuando duermen sienten que giran como pollos de rosticería. Están rotando por la falta de la atracción gravitatoria. Pero lo que es más grave es que cuando regresan a la Tierra, si uno estudia en qué tiempo un astronauta que regresó es capaz de mover la mirada y estabilizar los ojos, entonces yo estoy viendo ahí, muevo y estabilizo en un cierto tiempo, el ojo tiene una caída hasta que veo claramente, se prolonga. Usualmente en un sujeto control ocurre en 500 milisegundos, en un sujeto que regresa de un mes en el espacio ocurre en 1.5 segundos. Eso quiere decir que si va manejando y mueve los ojos se tarda 1 minuto y medio en estabilizarlos. Y eso les pasa a todos los que regresan del espacio. La pregunta es ¿por qué? Parece que el cerebro, cuando no tiene entradas gravitatorias, cierra la entrada del sistema vestibular.
se producen cambios plásticos y el cerebro cierra esa entrada y se basa solo en el análisis del campo visual para hacer sus desplazamientos y programar movimientos. Y entonces uno de los, digamos, todo esto de microgiróscopos, acelerómetros, nuestro modelo matemático quedó metido aquí adentro, en un casco que hay un acuerdo que vaya en la Estación Espacial Internacional. Nos lo han pospuesto 2 veces, una porque estaba muy picudito, y entonces no puede estar muy picudito si va a ir a la Estación Espacial Internacional. Tiene que ser un diseño que no tenga bordes, que no tenga todo un rollo. Es un sistema que tiene microsensores, un microcontrolador que usa el modelo matemático y compone un régimen de estimulación para reponerle la sensación de que hay una dirección, hay una arriba y hay una abajo al cosmonauta, ¿sí? Lo de la estabilización de la mirada es muy grave, eso que vemos en películas, que un cosmonauta se voltea los ojos y pone la mano para tocar una pelotita. Un mando no lo puede hacer. Si giran la cabeza rápido, lo más seguro es que les dé vértigo. Por eso siempre van 2, porque usualmente uno está en cama, uno está inutilizado, ¿sí? Porque tienen sensación de vértigo, con mucha facilidad, se tienen que mover muy lentamente, y si se mueven rápidamente no pueden estabilizar la mirada, y no pueden mover el brazo sin ver. Si cierran los ojos, como el brazo no pesa, entonces lo lanzan hasta allá. Entonces tienen que ver, mover el brazo lentamente, y no pueden mover la cabeza rápidamente. Esto publicamos alguna cosa, este modelo, que además es una patente, lo publicamos en una de estas con muchas S. Y fue solicitada, hay una solicitud de adquisición de esto por una empresa que hace estos sistemas de entrenamiento de simuladores de vuelo, que están haciendo uno en el INAOE. No hay nadie en el INAOE aquí. En el INAOE están haciendo uno, ¿no? para unos aviones que compró la Marina. De hecho, tenemos una colaboración con ellas. Los basan en plataformas de Steward. Pueden simular ciertas aceleraciones, pero no pueden nunca hacer que un piloto sienta que está dando vuelta en un avión. Entonces la idea es que lo vamos a poder hacer con la estimulación galvánica, la sensación de rotación para el piloto, ¿no? Y lo que seguro vamos a poder hacer es que un piloto que ya sabe manejar muy bien el avión, le vamos a hacer sentir que se cae al piso y entrenarlos a que se recuperen. Yo creo que eso va a ser bastante interesante. Y el conjunto de elementos destinado a la cosa de los que estamos en la Tierra es una patente que aplicamos en Estados Unidos. La Universidad Autónoma de Puebla lo resolvió fácil, contrataron una oficina de abogados en Houston, inyectaron una cantidad monstruosa de dinero y salió en menos de 2 años la patente. Y ya la otorgaron, ¿no? Entonces, funcionó muy bien, pero funcionó inyectando más que mucha inteligencia de los investigadores, mucho dinero de la universidad, que tenía que mejorar sus indicadores en el campo de patentes. Estaba perdiendo en eso. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta muchísimo, ¿no? Nos faltan mejorar sistemas de sensores, la sensibilidad, el ruido, la durabilidad, demostrar que si alguien recibe un sensor de estos le dura la pila unos cuantos días. La comunidad que hace los sensores inerciales es una comunidad muy grande, tienen un gran drift. Entonces, si ustedes usan un sensor de estos, a lo poco del tiempo el sensor ya va completamente equivocado, como si hay este drift que hay en los barcos, los algoritmos de estimulación, los electrodos, la implantación, si es que va a ser quirúrgica, si estimulamos de un lado, de 2 lados, si se estimula con giróscopos y acelerómetros, solo con acelerómetros, en qué casos, qué es lo que es aceptable como evidencia de reemplazo de la función, ¿no? Lo que pasa en una rata o lo que pasa en un estudiante de maestría de fisiología o lo que pasa en quién, porque a la hora que quiere uno poner esto en adultos mayores va a haber quien diga, no, eso no lo puedes hacer, ¿no? ¿Qué tal que te lo echas? Etcétera, etcétera. Hay muchos problemas por resolver. Un campo en que estamos trabajando, y es la última que les muestro, es en colaboración con Micronas. Eso depende también de Micronas depende de la Universidad de Jalapa. Lo que ellos hacen es estas superficies, electrodos, y desarrollan circuitos basados en superficies de óxido de titanio
que el titanio es siempre altamente biocompatible, es lo que hacen las prótesis, pero no se sabía si las superficies de óxido de titanio depositadas con este sistema de Sputnik, que es como de sombreado, como espolvoreado, eran biocompatibles. Nos pidieron que las probáramos, entonces cultivamos neuronas en las superficies y demostramos que pueden estar ahí vivas hasta por una semana y tener su actividad eléctrica normal, producir potenciales de acción, etcétera, etcétera. Es lo último en lo que estamos. Y qué bonitas comparonas. La primera era una foto de verdad, la mía. Y esta también, el otro día, el poco atrapado al sol ahí con una fumarola. Y estos son parte de los colaboradores: Vladimir Alexandrov, de la Universidad Estatal de Moscú, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP; Tamara Alexandrova, de Fisiología de la Universidad de Moscú; Rosario Vega, profesora del Instituto de Fisiología; Adriana Báez, que trabaja en esas universidades del DF, universidades de la Ciudad de México, hizo la maestría conmigo; y Maribel Reyes hizo el doctorado con Alexandrov y conmigo en la cosa del modelaje matemático, y este que es el nuevo, Octavio. Muchas gracias. Me quedé pensando en cómo le hacen para que sea simétrico, o no sé si quieres, si es simétrico el estímulo y la percepción y todo esto, ¿no? El estímulo eléctrico en los sujetos, primero no todo lo estamos haciendo con sujetos, estudiantes de fisiología que tienen que pasar, no, es el consentimiento informal, ¿verdad? Todo muy, tienen que pasar, digamos, todos conscientes. Y les pegamos los electrodos, ¿no? Se pegan electrodos, tenemos esta diadema, usamos unas como, también tenemos para usar unas como audífonos, como los que usaban los audífonos viejos, muy apretados, que te ponen el conjunto de electrodos y ya elegimos cuál. O si ya queremos una cosa específica, pegamos los electrodos y con un circuito que pasa corriente, regula la corriente del voltaje, pero usando una regla de las cuadraditas. Pero, por ejemplo, si estimulan solo de un lado... Se va de un lado. No, se va a un electrodo. Depende, si estimulamos de un lado y son los dos polos de ese lado, tienen a veces movimientos oculares o sensaciones de rotación, pero no desplazamientos completos del cuerpo. O sea, sí, tienen que hacerlo bilateral para que puedan... Y en el modelo matemático que desarrollaron... El modelo matemático aplica para una línea de comunicación, ¿no? El modelo matemático tiene de la célula a la neurona, luego no tiene al sistema, ¿no? Es un modelo a nivel celular, compartimental, y te reproduce lo que pasa entre una célula ciliada y una neurona. Luego lo que pasa en el conjunto del sistema y lo de un lado y del otro, el modelo no lo tiene, ¿no? Y si necesita, por ejemplo, bypassear parte del sistema en algún enfermo que no tenga... Eso haces... ¿Cómo? O sea, tienes que poner... Bueno, por ejemplo, cuando tienes síndrome de Meniere, lo que tienes es dañado el oído, pero no las vías nerviosas. Entonces, lo que hacen los médicos es, cuando es muy grave, ponen gentamicina en altas concentraciones hasta que se destruye el oído. Pero quedan las vías nerviosas. En ese caso, la estimulación galvánica sigue funcionando. Porque aparentemente lo que sucede es que creamos un campo suficientemente grande como para activar las neuronas que están ahí en el oído, las terminales de las neuronas. De hecho, estamos haciendo otro proyecto en que hacemos estimulación craneal en el temporal y sorpresivamente mejoramos muchísimo la capacidad de los sujetos de afinar un instrumento. Les producimos un tono y lo tienen que seguir con un generador de funciones. Y parece que lo siguen mucho mejor los que tienen estimulación eléctrica en los temporales. Es bastante sorprendente. Cuidado, ya hay en venta aparatos de estimulación eléctrica para empresarios que mejoran la creatividad, hay aparatos de estimulación magnética, hay aparatos de... Todo eso está ya a la venta, ¿no? No hay ciencia detrás de eso. La ciencia está en pañales, ¿no? En ese campo, digamos, es un campo prometedor, pero nada más prometedor para investigación científica,
De hecho, ya hay, digamos, hay proyectos desarrollándose. Conozco uno de estimulación eléctrica para incrementar la creatividad de los empresarios, ¿no? Y la innovación, y les estimulan el cerebro, ¿no? ¿Podría existir algún sesgo en la respuesta de salida con... En la respuesta de salida cuando trabajan con los órganos aislados, o sea, extraen el órgano, lo ponen en una estimulación sí. Y nada más miden... Sí, claro, simplificando, tenemos un enorme control de variables en el experimento. Nosotros controlamos el medio extracelular, los movimientos, ya no hay rata que esté latiéndole el corazón ni nada, pero perdemos complejidad del sistema, evidentemente, ¿no? Ahora, parece indicar que el modelo es muy bueno, ¿no? Ahora, la investigación se hace así, hay quienes los bioquímicos cogen un oído y lo homogenizan y estudian las moléculas, ¿no? Los biólogos celulares disocian las células, que es parte de lo que hacemos, y estudian las propiedades de las células. Los neurofisiólogos se quedan con el órgano o con el gato entero o la rata entera, ¿no? Que es muy complicado entonces el control de variables, ¿no? Pero siempre hay ese riesgo y tienes que tenerlo presente. Sí, según la teoría de Penrose y no me acuerdo del otro nombre, sobre la conciencia, el punto 5, los 500 milisegundos, es el tiempo que tarda en adquirir conciencia el ser humano, ¿no? Esa curvita que nos enseñaste de la microgravedad, en donde ya no está en punto 5, sino decae probablemente exponencialmente a tiempos más largos, implica que hay un cambio en la adquisición de conciencia debido a la falta de, bueno, no a la falta de gravedad, sino al hecho de que la gravedad está neutralizada, un sistema no inercial. Sí, no lo sé porque no con, digamos, los datos reportados y lo que conozco del trabajo de Kozlowskaja, que conozco bien, es los movimientos oculares. No conozco datos de la parte cognitiva en los astronautas, preguntarles, ver en qué tiempo tardan en darse cuenta de algo de una vez que regresan. Yo no soy muy afecto al rollo de Penrose, no es algo que a mí me haya logrado convencer. Hay sí una oscilación tálamo-cortical, que es una oscilación gamma a 40 Hz, que parece que es la frecuencia que determina el devenir consciente. Si uno interfiere esa oscilación, se le borra a uno la conciencia, ¿no? Entonces ya no es que no sepa uno nada, es que las cosas desaparecen, no desaparece la conciencia. Pero, qué sé yo, ¿no? Los astronautas, qué cambios cognitivos tengan, no lo sé. Sé casos de reportes de cognición en los astronautas. Hay uno de los rusos que fue su campeón. Nunca se les mareó en tierra, le daban de vueltas. Ellos tienen una centrífuga con un brazo de 17 metros, ¿no? Y una cabina con movimiento Cardan con creo que 4 o 6 grados de libertad, ¿no? Entonces pueden generar hasta momentos de ingravidez en esa cabina, ¿no? Nunca se mareó. Lo lanzaron al espacio, nunca se mareó, regresó permanentemente mareado desde hace 7 años con verlo. Entonces lo que quiere decir es que él tenía una adaptación, se adaptó adicionalmente a las condiciones de ingravidez, pero hay que tener plasticidad para ir en una dirección y regresar en la otra. Y no regresó a la dirección, a la situación de atracción gravitatoria. ¿Qué es lo que siempre se dice? Lo peor que le pasa a un estudiante es aprender mal algo. Que luego tiene doble chamba, hay que borrar lo que la movería y ponerla nueva, ¿no? Entonces implica un doble proceso, ¿no? Si es que cuídense de los... Bueno, y a los profesores también aprendemos mal, ¿eh? Pero por suerte ya estamos olvidando todo el Muchas gracias, doctor, por su plática. Yo quería comentarle qué opina usted acerca de esta discrepancia que hay entre las personas que estudian la biología y las personas que estudian el modelamiento. Porque, bueno, el ejemplo más clásico es el proyecto BRAIN de Europa, ¿no? Los matemáticos dicen, nosotros podemos modelar el cerebro utilizando supercomputadoras,
Y los mismos neurocientíficos de Europa escriben un comunicado donde intentan echar para atrás el proyecto porque dicen es tirar el dinero a la basura. La verdad, el cerebro es todavía una caja negra, nos falta mucho para poder llegar ahí. Entonces siempre veo esta dualidad donde por un lado dicen, no, ya lo tenemos dominado, lo podemos hacer, y por el otro lado dicen, no, pues la verdad nos falta. Es la cosa feudal, ¿no?, que queda todavía en el mundo. No creo que sean los neurocientíficos, unos cuantos que tengan algunos intereses poderosos, ¿no? Obviamente el campo de la modelación es potentísimo. Digamos, gran parte de lo que se ha desarrollado en neurociencia se desarrolla gracias a la modelación matemática, ¿no? Sí sucede que hay problemas de comunicación y hay que reconocerlos, identificarlos y tratarlos de resolver de la mejor manera, ¿no? Yo sí, por ejemplo, una primera colaboración que nosotros tuvimos con colegas de matemáticas, terminamos peleándonos, ¿no?, en Puebla, porque digo, yo le decía, bueno, quieren modelar algo que no conocen, ¿no? Entonces lo simplifican a tal grado pues, que es ridículo. Entonces había esos problemas, ¿no? Entonces hay problemas de comunicación y de comprensión que si no somos muy vedettes, seguramente se resuelven, ¿no? Entonces es cosa de entender, de entenderse. Sí, hay cosas potentísimas en matemáticas y en modelación, digamos, toda la teoría de redes, ¿no? Toda la teoría de redes está permitiendo entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Yo vi apenas estuve revisando un paper, pueden, haciendo análisis de redes, identificar si una persona va a tener Parkinson antes de que empiece a temblar, ¿no? Porque se ve cómo se empiezan a desconectar regiones, a no interactuar y a simplificar el sistema, ¿no? Por ejemplo, el análisis matemático de teoría de sistemas dinámicos, el trabajo de Glass y Guevara, ellos demostraron si la frecuencia en estos diagramas de Poincaré, si la frecuencia cardíaca se hace un punto, la persona se muere antes de 24 horas. Es un predictor de muerte, ¿no? Entonces, si la frecuencia cardíaca se te vuelve perfecta, como un reloj, estás muerto, porque el sistema se sobresimplificó y está dependiendo de un solo generador de tiempo, ¿no? Es un sistema que perdió su complejidad, predictor de muerte, ¿no? Entonces tienes cosas tan poderosas como esas, ¿no? Entonces no cabe duda. Ahora, que se pueda modelar el cerebro, no creo en su conjunto, pero sí creo que, por ejemplo, las máquinas que juegan ajedrez son formas de la inteligencia. Digo, el vitalismo terminó. ¿Se acuerdan? Antes el vitalismo había un elán vital que nos daba. Terminó el día que Waller sintetizó la urea. Dijo, miren, una molécula viva la hice en mi laboratorio con cosas de vidrio, ¿no? Una molécula que le pertenece a los seres vivos. Fue el primer gran golpe al vitalismo. Según yo, a este psiquismo, a esta cosa que separa el alma y el cuerpo, el gran golpe es el Deep Blue, que vence a quien sea en ajedrez. Yo cuando jugaba de chiquito y jugaba bien, mira, es muy listo el panzoncito. Me presumía el juega bien ajedrez, no nos salió retrasadito, ¿no? Y era una muestra de inteligencia, porque si una máquina juega ajedrez le niegan inteligencia. No es la inteligencia, es una forma de la inteligencia. Pero si sintetizas diferentes formas y las juntas, seguramente vas a tener máquinas bastante inteligentes, ¿no? Entonces no tengo dudas, por lo menos yo no pelearía con los matemáticos. Gracias. Sí, bueno, gracias por la plática, muy interesante. Gracias. Y bueno, tengo una pregunta acerca de si la conciencia puede jugar un papel importante en el desarrollo de las prótesis. Bueno, es que me causa duda, no sé si los modelos animales con los que se trabajan tengan conciencia con un ratón o algo así, o los monos, bueno, ellos un poco más. Y si esa es una limitante importante en el desarrollo de las prótesis en seres humanos. Sí, no sabemos qué va. Claro, en un sujeto consciente, en un sujeto con una conciencia compleja como la del humano, podrían pasar cosas relativamente inesperadas. No lo consideramos. Es decir, no puedes pretender hacer algo considerando la enorme complejidad del sistema, pero ya te quedaste paralizado, ¿no? Entonces usamos un sistema súper simplificado y para nada nos metemos con asuntos de la conciencia. Estamos preocupados, además, los procesos del equilibrio existen fuera del campo de la conciencia.
De hecho, de la operación del sistema vestibular usualmente uno no se percata, excepto que se te descomponga. Entonces sí se adquiere una preeminencia enorme en el campo de la conciencia. De otra manera opera en el campo de los procesos que ocurren fuera del campo de la conciencia. Pues tú te mantienes erecto, sin problemas, todo eso está automatizado. Cuando introduces la conciencia en procesos automáticos, te pasa lo que les pasa a las de las pasarelas caminadas. ¿Por qué? Porque introducen control cortical. El caminar, la marcha es uno de los procesos más profundamente automatizados. De hecho, ocurre a nivel espinal. El cerebro le comanda a los centros espinales: haz caminar a este cuadro. Y se olvida la corteza de la marcha. Y entonces la médula espinal, que no piensa, controla el modelo de la marcha. Si meto la corteza controlada, entonces empiezo a caminar así, ¿no? No, pero ya la pobrecita para salir a ver si le falló el tacón y claro que perdió totalmente el control, porque ya no está funcionando, lo automatizado está bajo control cortical. Entonces no lo consideramos para nada. Sí lo consideramos en los estudiantes, estamos estimulando estudiantes, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Sí les pedimos la presión, sí tenemos muchísimo cuidado. Si tienen cualquier antecedente de crisis convulsivas, cualquier cosa, los excluimos. Había criterios de exclusión que no me detuve en ellos, pero sí somos muy cuidadosos si hay un cierto riesgo. Sí tuvimos un estudiante perfectamente normal que con un estímulo infinitamente pequeño cayó al piso y quedó casi media hora noqueado. ¿Qué rollo puede pasar que le implantas una prótesis a un viejito que va feliz? De pronto lo noqueas, pues no puede ser. Entonces hay problemas que habrá que abordar, que hay que encarar, que no hay que negar. Tenemos muchísimo camino por delante. Ahora tenemos sistemas, en la UABA tuvimos un sistema que mide los movimientos de los ojos, tenemos detectores de posición, censamos las respuestas de los músculos del cuello, las respuestas de los músculos de las piernas y la posturografía. El problema es que entonces tenemos como 15 variables experimentales y 27 parámetros a registrar, ¿no? Entonces ninguno quiere tomar esa tesis, no quiere hacer. Sí. ¿De casualidad intentaron con alguien que tuviera un oído bueno y uno malo? No, o sea, no, ninguno que esté enfermo. Nada, no. Pero ustedes qué esperarían, que solamente estimulando el malo y el bueno se pueda acoplar a los estímulos del... O sea, porque dice que esto es como un equilibrio entre ambos... Jala y empuja. Ajá, como entre ambos sensores, ¿no? Entonces, que nada más estimulas el malo y entonces el bueno puede acoplarse a la señal. El cerebro así resuelve, te pueden destruir un lado y sigue funcionando con uno solo. Entonces resuelve. Probablemente en alguien que ya se habituó a operar con un solo vestíbulo, al momento que le introduces la estimulación lo vas a redesestabilizar, ¿no? Seguramente inicialmente va a ser muy malo la respuesta. Ahora a largo plazo habría que ver. Entonces ahí sí tenemos que considerar los cambios plásticos en el cerebro, ¿no? La prótesis coclear se basa en los cambios plásticos del cerebro. Si a los adultos, si pierdes la audición y te implantan una prótesis, no recuperas la audición. Recuperas malísimo, hay una detección, porque no hay cambios plásticos en el cerebro que permitan reorganizar las conexiones, se reorganizan completamente para responder a lo que la prótesis le está dando en los implantes cocleares. Hay un cambio total de las conexiones y de la organización cortical. A ver, entonces realmente su idea es solo en pacientes que han perdido totalmente el equilibrio. Yo no quiero pensar en pacientes, sí, no, en personas que tienen problemas como los que usan anteojos, que no lo han perdido, pero que tienen problemas de envejecimiento o alteraciones. En pérdida total, lo ideal sería un paciente con pérdida de los dos lados y entonces seguramente le repones muy bien. El que tiene pérdida de un solo lado, yo lo dejaría así en la calle. Yo no le haría nada, ¿no? Es como si, no, imagínate que te dicen que te van a poner una prótesis de retina y te van a operar e implantar porque tienes pérdida de un ojo y puedes operar y solo tienes alteraciones en la visión de profundidad. Yo no me dejaba poner nada. No iba al médico. Esa es la mejor de las apuestas en salud.
Gracias por la plática. Nada más tengo una duda. ¿De este fenómeno de la rata y el terremoto, hay perspectivas de desarrollo o simplemente quedó como algo que pudiera ser? Bueno, el doctor planteaba la posibilidad de registrar en México, ¿no? A lo mejor sí que habría que ver qué tan sensible es, pero no, fue una cosa así, un hallazgo totalmente casual, ¿no? Cuando regresamos al laboratorio estaba ahí la respuesta, y mira, descargaron las neuronas, es descarga neuronal, ¿no? Entonces, bueno, qué rollo, buscamos y está perfectamente sincronizado a los componentes del temblor. Pues vamos a organizar otro para hacer no, lo que seguramente podemos hacer es una mesa, ¿no? Simular las condiciones del temblor en algún tipo de mesa que siga la dinámica del temblor. Eso sería cosas que sí, que uno se imagina que podemos hacer. No lo hemos explorado mayormente, ¿no? Sí tenemos, por ejemplo, en nuestras mesas, además de rotar, tienen acoplada una bocina que las hace vibrar, ¿no? Entonces podemos examinar respuestas a vibraciones y a rotaciones. Podríamos crear un sistema más complejo, seguramente. Tenemos otra mesa que se inclina, que hace tilts, ¿no? Entonces, una que haga pero como es el temblor, depende que fuera ni sé si esto era respiratorio o oscilatorio. Una pregunta, bueno, viendo sus colaboradores, supongo que todos están integrados en un laboratorio o están colaborando desde donde dice. Toda la colaboración se hace en Puebla. Pero en un laboratorio, todos pertenecen al mismo laboratorio. Al laboratorio, no, porque los dos profesores, Vladimir trabaja en la Escuela de Físico-Matemáticas, en la Facultad de Físico-Matemáticas. Maribel era estudiante de doctorado y ahora trabaja en la Escuela de Biología. Sí. Esto era por la pregunta de fondo, es qué tan fácil ha sido adentrarse a un tema que evidentemente es multidisciplinario, donde pues tiene que colaborar con expertos en otros ámbitos. ¿Qué experiencias hay en eso? ¿Qué consejo les puede dar a los estudiantes que tengan interés en adentrarse a eso? Bueno, pues el ser open mind, ¿no? Mantener una posición de abierto, un espíritu abierto. Yo soy muy fiestero, es muy fácil. Por ejemplo, con los matemáticos, realmente a esto de las prótesis llegamos colateralmente. Nosotros tenemos con Vladimir y los profesores de matemáticas y estudiantes de matemáticas, hacíamos modelaje del sistema. No estaba dirigido a una prótesis, era modelar matemáticamente el sistema de investigación básica, y la mayor parte lo hemos publicado en revistas de matemáticas, ¿no? Y no estaba dirigido a una prótesis. Ahí fue cuando nos encontramos con Andrés Schell en algún congreso, y entonces juntaron los sensores con el modelaje matemático, con los electrofisiólogos, y surgió así, no como una cosa pensada en la oscuridad de la noche, sino en las circunstancias de la vida. Ahora, con los matemáticos yo tengo una magnifiquísima relación con la gente de física, etcétera, etcétera. Me parece que solo mantener un espíritu abierto y no hacer estos votos infernales cerrados, ¿no? de trabajo que a veces se producen en los centros de investigación. Las universidades no lo favorecen. Por ejemplo, ahora estamos agrupados en esto que se llaman los cuerpos académicos, pero las cosas que no se pueden intercambiar entre cuerpos, algunos tipos de evaluaciones, que a mí me parece increíble, ¿no? Es muy interesante, sí, yo siempre he alegado eso, que en nuestras colaboraciones internacionales tenemos cuatro proyectos, se realizan en nuestro laboratorio. No es que nosotros vayamos mucho, sino más bien ellos hacen estancias muy largas en nuestro laboratorio. Entonces sí se hace aquí en Puebla, o viene aquí en Puebla, que está allá. Y bueno, la parte matemática es muy fácil de resolver, no requieren parafernalia, no requieren instrumentación mayor, requieren equipos de cómputo, que ni eso usan, es matemática aplicada, no usan equipos de cómputo. Y muchos estudiantes, ¿no? Se han pasado muchos estudiantes. Ahora, en la parte vestibular tenemos 25 años trabajando. Entonces, esto es una cola enorme de trabajo, digamos. Acabo de ir a Salamanca y me faltaron 2 profesores y me dijeron: Soto, tienes que hacer todo el día de conferencias, y me dio para hacerlo. Tenía
de esto y del otro y del otro y del otro y del otro, pues he hecho miles de cosas, ¿no? Entonces es parte de eso, hemos colaborado con mucha gente. Mi tesis de maestría yo la hice con un profesor que era físico, matemático, Rubén Budeli, que trabajaba con Fernández Guardiol. De ahí además surgió una actitud muy favorable al rollo del modelaje, ¿no?